Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. Con su venia, ciudadano presidente. Amigos y amigas senadoras y senadores, yo hice un esfuerzo extraordinario para buscar la forma de votar a favor de este dictamen, inclusive de buscar la forma de abstenerme, reconociendo que tiene avances importantes. Pero yo quiero ser congruente con lo que señalamos durante la campaña electoral y a lo que nos comprometimos. La gente andaba muy enchilada allá en mi pueblo porque el gobierno de Coahuila se había endeudado con más de 30,000 millones. Hoy en día le acaban de congelar la cuenta a la hija del gobernador de Tabasco, exgobernador de Tabasco, por 3,000 millones. Y cuando hacemos este señalamiento, viene el reclamo del otro lado, que el gobernador de Jalisco del PAN, pues también endeudó a Jalisco. Y luego cuando tocamos a algún otro partido, pues le señalamos a su gobernador. Pero se nos olvida que al final del día, la deuda no es ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de ningún otro partido. La deuda es de los ciudadanos, que al final del día, esos ciudadanos que nos dieron su confianza para que estuviéramos hoy aquí, son los que van a tener que pagar hasta el último peso de la deuda que fue contraída o por sus gobernadores o por sus municipios. Entonces, amigos, cuando a mí me dicen que esto se va a resolver en ley secundaria, significa lo mismo que hay que crear una comisión para que no resuelva nada. En la propuesta del PAN venían algunos avances importantes, avances que yo no estoy viendo en el dictamen. En primer lugar, se dice que se le va a informar al Senado, y eso es mentira. El dictamen dice a una de las comisiones del Senado, a la comisión correspondiente. Pero además, esta información se le va a informar después de que se haya firmado el convenio y no antes. Entonces, ¿dónde está el control que puede meter el Senado? En segundo lugar, viendo estos casos de exceso, se había planteado la posibilidad que los gobernadores, diputados locales, miembros del Consejo de la Judicatura Local y magistrados del Tribunal Local fueran sujetos de responsabilidad penal cuando avalaran endeudar al Estado de manera totalmente irresponsable. Y eso también fue retirado del dictamen. Se señaló que podrían ser sujetos de juicio político, una reforma 110 constitucional, y que a partir de ahí, como sujetos a juicio político, podría iniciársele un procedimiento en las cámaras, en el Congreso General, para notificarle a la legislatura de los estados y concluyeran ese proceso. Y esa reforma también se eliminó. Es decir, por endeudar a los estados y a los municipios, no se les puede aplicar ninguna sanción a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, ni a los titulares de órganos descentralizados o desconcentrados de los estados. No hay responsabilidad. Entonces estamos hablando de una reforma imperfecta, porque obviamente señala observaciones, pero no pone sanciones. Y por último, y aquí sí creo que fue bastante el exceso, es que el artículo 117 de la Constitución señalaba que no se podía endeudar al Estado para pagar deuda, solo para inversiones, pero no para gasto corriente. Y en la reforma y en la adición que está haciendo la comisión o las comisiones, sí están agregando la posibilidad, y lo leo textual, se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura de las mismas
que deberán realizarse bajo las condiciones del mercado. Es decir, constitucionalmente le estamos autorizando a los estados a que adquieran deuda para pagar deuda. ¿Bajo qué condiciones? Bajo las que diga el mercado. Es la primera reforma que sufre nuestra Constitución, y digo sufre, en la que la sujetamos a las condiciones del mercado. Es decir, esta Constitución, en su artículo 117, va a permitir que los estados adquieran deuda para pagar deuda según como estén las tasas en ese momento. Creo que esos razonamientos y los excesos que se han cometido, que no pueden ser sancionados, me lleva a votar en contra de este dictamen. No les pido lo mismo, solo les pido que piensen lo que va a pasar después de que esta decisión haya sido tomada por el Senado de la República. Allá hay gente que nos está observando, allá hay gente que nos dio su confianza, allá hay gente que va a ser defraudada en su confianza, porque no pudimos ni meter a la cárcel a los que se excedieron endeudando a sus estados, y no pudimos siquiera como Senado de la República detener el endeudamiento excesivo en ese dictamen. Es cuanto, ciudadano presidente. Solicito